Hola a todas y a todos. Con este video estamos dando inicio al módulo 4, el último de nuestro programa. El módulo 4 es expresiones contemporáneas de la cuestión social desde una perspectiva marxista, y en este video vamos a presentar el primer punto del módulo, que se denomina acumulación flexible, flexibilidad del trabajo y tercerización productiva. Vamos a basar la exposición en la guía de lectura que elaboramos en el equipo docente para orientarlos a ustedes en el estudio de este módulo, y en el primer texto de Ricardo Antunes, que es uno de los capítulos de su libro Los sentidos del trabajo. Este punto entonces se basa fundamentalmente en los aportes de Ricardo Antunes, que es un sociólogo contemporáneo brasileño que trabaja en la Universidad de Campinas y se dedica a estudiar los problemas del mundo del trabajo desde la perspectiva marxista. ¿Por qué introducimos a este autor? Porque nos parece que él hace aportes sustantivos para entender la cuestión social contemporánea. Y cuando decimos la cuestión social contemporánea, estamos pensando en la época que empieza en la década de 1970 y abarca esas últimas décadas del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Es un autor que vamos a estudiar para entender nuestra época, la cuestión social en la época actual. Antunes, ustedes van a ver que es un autor que no utiliza la expresión cuestión social, van a ver en los textos que no la incorpora como parte de sus análisis. ¿Por qué entonces lo traemos? Porque si ustedes recuerdan lo que venimos trabajando a lo largo del curso, vamos a ver que desde la perspectiva en la que se escribe Antunes, en la perspectiva marxista, la cuestión social, que es lo que venimos trabajando del módulo 1, es la expresión que utilizamos para referirnos al conjunto de problemas sociales, económicos, políticos que se desarrollan a partir de la instauración del capitalismo. En el módulo 2 nosotros profundizamos en la perspectiva marxista y estudiamos por qué es que desde esta perspectiva se afirma que la causa de la desigualdad social, que la raíz de la cuestión social se encuentra en la economía, en el trabajo y en su relación conflictiva con el capital. Entonces, así entendida la cuestión social, podemos identificar por qué incorporamos un autor como Antunes, que centra su análisis en los cambios que el capitalismo ha tenido desde 1970 y hace este análisis pensando la realidad desde el punto de vista de las transformaciones que esos cambios en el capitalismo tienen para la clase que vive del trabajo, para la clase que depende de la venta de la fuerza de su trabajo para sobrevivir. Antunes es un autor que va a dar cuenta de un conjunto de problemáticas que tenemos en la actualidad, analizando esos cambios que en el trabajo se han experimentado a partir de los cambios en el capitalismo. Por eso es que, a pesar de que no trabaja con la categoría cuestión social, nos parece que es muy importante su aporte para comprender las problemáticas que nosotros sí englobamos con esta categoría cuestión social. Para analizar las transformaciones en el mundo del trabajo, Antunes lo que plantea es que desde 1970 se van desarrollando una serie de cambios en los procesos productivos, en las formas concretas de producir, de gestionar y organizar la producción, lo que va a incluir que se desarrollen también nuevas formas de usar y de gestionar la propia fuerza de trabajo. Ese conjunto de cambios es lo que para Antunes va a dar lugar a que la fase actual del capitalismo él la caracterice como la era de la acumulación flexible. También habla del patrón flexible o toyotismo, porque esta serie de cambios comienzan en la fábrica Toyota en Japón. Entonces, cuando Antunes habla de la acumulación flexible, del patrón flexible, se está refiriendo a las formas predominantes en que en la actualidad, desde 1970, se organizan los procesos de producción y también la forma de brindar los servicios, porque si bien estos cambios empiezan en la esfera de la producción industrial, luego se van a ir extendiendo al área de los servicios. Antunes explica por qué es que se van desarrollando esta serie de cambios. Antunes ubica como causa fundamental
de estos cambios que dieron lugar al pasaje del patrón flexible en el cuadro agudo que experimenta el capitalismo desde 1970. Dice Antúnez que de lo que se trataba, de lo que este conjunto de cambios buscaba, era de reestructurar el patrón productivo basado sobre el binomio terrorismo-fordismo, que nosotros vimos que es el sistema de producción, de organización del trabajo que predomina durante casi todo el siglo XX, sobre todo a partir de 1920 hasta este momento en el que empieza a mostrar sus signos de agotamiento. Para Antúnez de lo que se trataba era de recuperar las bases de acumulación del periodo anterior. Ustedes recordarán que con Castel nosotros vimos que el periodo que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1970 es un periodo de gran crecimiento económico. Ustedes recordarán que con Castel vimos que después de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1970, el capitalismo experimentó una larga fase de crecimiento económico, fundamentalmente en Europa, pero que también en nuestros países dependientes de inserción subordinada en la economía mundial tuvo su impacto positivo. Lo que Antúnez dice es que esta fase expansiva del capital en 1970 se agotó. El ritmo del crecimiento económico empezó a decrecer y las tasas de ganancia del capital empezaron a declinar. Y si bien las crisis para el marxismo son parte normal del capitalismo, digamos, no hay capitalismo sin crisis, esta crisis Antúnez plantea que se trata de una crisis estructural. Si en la fase anterior, en esa fase que va después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1970, las crisis había crisis, eran episódicas y se daban en el marco de un crecimiento económico sostenido, en esta fase actual del capitalismo en la que estamos ahora, las crisis son las dominantes y cada vez se van presentando de forma más cercana y más profunda. ¿Es lo importante de esto para nosotros? Entender que para Antúnez el proceso de reestructuración productiva se realiza por el capital en vistas de recuperar las tasas de ganancia. Estos procesos de flexibilización que se van a desarrollar en las formas de producir, esta gran incorporación de nueva tecnología que se va a hacer, estas nuevas formas de usar y gestionar la fuerza de trabajo, los procesos de desconcentración productiva que también van a ser centrales, el capital los va desarrollando en vistas de recuperar las ganancias en caída en el marco de una fuerte competencia intercapitalista. Antúnez hace la aclaración de que se trata de una mutación en el patrón productivo, en las formas concretas de producir, pero es importante tener en cuenta que él aclara que el modo de producción sigue siendo el mismo, son cambios en los procesos concretos, pero seguimos viviendo en un sistema, en el sistema capitalista que tiene como objetivo incrementar la ganancia y para eso subordina la satisfacción de las necesidades sociales. Esto es importante porque de alguna manera el análisis que Antúnez realiza lo hace desde el punto de vista de las necesidades y los intereses del trabajo. Él lo que va a hacer es pensar los impactos que estos cambios en el trabajo tienen en las formas de vida, en las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora. Y uno de los aportes centrales que hace es ayudar a comprender cómo el desempleo estructural que estamos teniendo y los intensos procesos de precarización del trabajo, de alguna manera él plantea que son secuelas ineliminables de la fase actual del capitalismo. En este capítulo 4 de los sentidos del trabajo que estamos estudiando, Antúnez va a plantear cuáles son las principales características de este patrón flexible y va a compartir su análisis. Para ello, al comienzo del capítulo, lo que Antúnez hace es retomar algunas ideas de algunos autores que también piensan estos cambios en el mundo del trabajo. No es importante que ustedes retengan ni los nombres ni el detalle de lo que dice cada uno. Lo que es importante es ver cómo Antúnez plantea que para pensar estos cambios del capitalismo actual, él dice, hay mucho más disenso que acuerdo. Entonces él plantea algunas ideas de algunos pensadores que dicen que el patrón flexible estaría teniendo algunas particularidades
que harían que podamos pensar en unas nuevas relaciones entre el trabajo y el capital, que estas particularidades permitirían a los trabajadores tener condiciones más favorables, porque se plantearían posibilidades de mayor calificación, de mayor participación, que los trabajadores podrían incluso desarrollarse de forma laboral o personal en los espacios de trabajo. Antunes plantea que él no comparte esta caracterización positiva de estos autores con relación a las posibilidades que el patrón flexible daría para los trabajadores. Como vimos, él se ubica en una perspectiva crítica y postula que tanto las continuidades que se presentan en este patrón con respecto al Fordismo, como los cambios muy importantes que se van desarrollando, siguen persiguiendo el objetivo de incrementar la ganancia, cosa que desde esta perspectiva de pensamiento marxista sabemos que solamente se logra incrementando la explotación en el trabajo. Entonces, en este sentido, Antunes postula que los cambios en curso son expresión de la reorganización del capital para retomar su nivel de acumulación e incluso también su proyecto global de dominación, y va a analizar también algunos impactos en la subjetividad de los trabajadores que estos cambios generan. Él plantea entonces que este patrón debe ser objeto de reflexión crítica, y en lo que sigue del capítulo nos va a presentar esa crítica. Para analizar el patrón de acumulación flexible, Antunes va a destacar dos procesos a los que le da centralidad. En la guía de lectura, ustedes en esta parte tienen colocadas 3 preguntas que deberían poder responder con el estudio de este capítulo de Antunes, y acá lo que vamos a hacer es presentar de forma general los principales aspectos de esos procesos a los que refiere Antunes. El primero, Antunes dice que es la falacia de la calidad total en la era de la reestructuración productiva. Antunes lo que va a plantear es que esto de la calidad total, muy utilizado en las empresas para las que existen certificaciones específicas que refieren tanto a la calidad del producto como a la calidad del proceso de elaboración de ese producto, es una falacia, es un engaño, es algo que no es real. La calidad con la que se presentan los productos, ese sello de calidad con el que se muestran, es una trampa. No es algo que efectivamente exista. Y no puede existir porque iría en contra de la lógica del capital, que necesita una continua venta de las mercancías en el mercado. En esta etapa, incluso más, lo que la clase capitalista necesita es aumentar la velocidad del circuito productivo, y para eso lo que se necesita es reducir el tiempo de vida útil de los productos, que los productos queden obsoletos, que no sirvan más en poco tiempo. Y eso dice Antunes que es algo que está planificado para cortar el tiempo entre la producción de esa mercancía y el consumo de la misma. Entonces, lo que Antunes plantea es que se recorta, se reduce la vida de los productos para reponerlos de forma ágil en el mercado. Entonces, eso hace que la calidad total en general se reduzca a la apariencia, al envoltorio de los productos. Es como una fachada de lo que se nos presenta. El capitalismo, dice él, se vuelve enemigo de la durabilidad. Esto hace que se planifique, incluso que queden obsoletos, lo que se le dice la obsolescencia programada, y que sea necesario que vayamos al mercado a comprar nuevas mercancías para reponer las que quedan en desuso o que se nos rompen. Uno de los ejemplos que Antunes dice que se presenta de forma típica es todo lo que tiene que ver con la industria informática, ¿no? Y ahí, bueno, lo que ustedes pueden ver es cómo los sistemas operativos van cambiando de forma muy rápida, se vuelven obsoletos y quedan desactualizados en un tiempo muy reducido. Y eso hace que nos veamos obligados a sustituirlos y comprar nuevos sistemas, porque los que tenemos ya dejan de ser compatibles. Las empresas, frente a la necesidad de reducir el tiempo entre producción y consumo, dice Antunes, dictado por una intensa competencia entre ellas, incentiva el límite
esta tendencia destructiva del valor de uso de las mercancías. Y podemos pensar en otros ejemplos, ¿no?, que Antunes coloca y seguramente a ustedes también se les ocurran, como por ejemplo el electrodoméstico, que muchas veces es más caro comprar el repuesto y arreglarlo que salir a comprar un electrodoméstico nuevo. Antunes aclara que él, con esta crítica de la falacia de la calidad total en la época de la reestructuración productiva, no está cuestionando el avance científico y tecnológico que logramos como sociedad. No es que se oponga a que existan una cantidad de productos nuevos, mejores unos que los anteriores. Lo que él está denunciando es esta lógica de un sistema que convierte, dice él, en descartable, superfluo y desperdiciable aquello que debería ser preservado, tanto para cubrir las necesidades sociales, incluso como por la destrucción inevitable de la naturaleza que esta cosa de reponer continuamente las mercancías genera. El otro trazo, el segundo proceso y trazo que Antunes plantea como central del patrón flexible es la liofilización, lo que él le dice liofilización organizacional y liofilización del trabajo en la fábrica toyotizada. Y ya adelanta en el subtítulo del capítulo que esto refiere, que tiene que ver directamente con las nuevas formas de intensificación del trabajo en este patrón. Recuerdan que dijimos que para Antunes este patrón tiene algunos elementos de continuidad con respecto al Fordismo, al tiempo que incorpora otras cosas nuevas, nuevas formas de organizar los procesos laborales. Esos cambios, él dice que son fruto del resultado de grandes avances tecnológicos, especialmente de todo lo que tiene que ver con la informática que permitió generar estos cambios en los procesos laborales. Si ustedes buscan la palabra liofilización en el diccionario, es una palabra que no tiene nada que ver con la teoría social ni con el mundo del trabajo, van a ver que refiere a procesos que se utilizan para la deshidratación de los alimentos. Deshidratar es perder parte del agua que compone esos alimentos y se deshidrata para lograr una mejor conservación de los alimentos. La deshidratación de los alimentos se realiza entonces para mantener las propiedades esenciales, reduciendo parte de sus componentes. Ese proceso es similar a lo que Antunes va a plantear que sucede en el patrón productivo con la liofilización flexible, con la liofilización organizacional y la del trabajo. Son dos procesos que están muy vinculados, que ahora los vamos a ver de forma separada para poder entenderlos mejor. Son dos procesos que ustedes deberían poder entender de forma separada, aunque estén relacionados. La liofilización del trabajo, Antunes la entiende como todo ese conjunto de medidas que se desarrollan en los procesos productivos de las fábricas para aumentar la productividad del trabajo, disminuyendo el trabajo vivo, es decir, disminuyendo la cantidad de trabajadores necesarias para poner en marcha esos procesos productivos. Cuando Antunes habla de la liofilización del trabajo, está pensando en que lo que se reduce es el trabajo vivo, porque se aumenta el trabajo muerto. Se reduce el trabajo vivo, pero aumentando los índices de productividad. Antunes nos recuerda que en el Fordismo, las empresas, el éxito de las empresas se medían por la cantidad de trabajadores. Las empresas más pujantes eran aquellas que masivamente concentraban muchos trabajadores, todos juntos produciendo las mercancías. Ahora en el toyotismo, la empresa exitosa es aquella que dispone de una menor cantidad de trabajadores, logrando mayores índices de productividad. ¿Cómo se logra esto? Vamos a ver los elementos que Antunes va presentando de cómo las empresas liofilizan el trabajo y aumentan su productividad. Vamos a ver algunos de esos elementos que hacen parte para Antunes de la liofilización del trabajo. Por un lado, la organización de la producción se organiza demandando trabajadores polivalentes
multifuncionales, que sean capaces de realizar varias tareas, que puedan desempeñarse en distintas funciones dentro del proceso productivo, que de forma flexible puedan moverse y que incluso puedan operar varias máquinas. El proceso productivo se organiza de tal forma que no exige que los trabajadores se queden adscritos en un único lugar a una única tarea, como era lo típico en el modelo fordista. Por otro lado, también se organiza el trabajo en equipo, equipos de trabajo que también se les llama células de producción. Eso, por ejemplo, permite que puedan suprimirse algunos puestos de trabajo que en el modelo típico fordista desarrollaban algunas actividades de vigilancia, de mantenimiento, de control. Ahora esas actividades las toma el trabajo en equipo, son parte de las actividades que los equipos de producción realizan como parte de las tareas que tienen que hacer. Los obreros en equipo, además de producir directamente la mercancía, también asumen esas tareas de mantenimiento, de vigilancia, de inspección, que antes requerían otros puestos de trabajo específicos. Uno de los ejemplos, un ejemplo que Antunes da para poder ilustrar esto de cómo esta forma de organizar la producción permite reducir cantidad de trabajadores necesarios y al mismo tiempo aumenta la productividad. Antunes lo da, no lo da en el capítulo este que ustedes tienen que leer, lo da en otro texto, y toma el ejemplo de la Volvo, de la industria automotriz Volvo, que está ubicada en Suecia. Él cuenta ahí en ese texto que los obreros de la Volvo se organizan en equipos de 10 obreros y obreras. Cada equipo realiza todas las operaciones de montaje y terminación de los autos. Cada uno de esos obreros y obreras conoce los oficios y las diferentes tareas que van asumiendo por turno. Lo mismo pasa con la función del jefe de equipo, que va rotando entre ellos. Los obreros del equipo pueden organizarse como ellos decidan. Ellos definen el plan que realizan para terminar 12 vehículos por semana. Eso sí, se les exige. Esa es la meta productiva que la Volvo les pone. Tienen que cumplir con 12 autos por semana. Pero ellos deciden los descansos que se toman, los turnos, que quién cumple qué turno, el volumen de la producción puede variar día a día, incluso puede variar semana a semana mientras cumplan con esa media semanal de 12 autos. Entonces dice Antunes, bueno, uno podría decir qué autónomos que son, cuántas posibilidades de elegir el trabajo que tienen, pero en realidad la crítica que hace Antunes es que este grupo de obreros no está tomando ninguna definición sustantiva en relación al proceso de trabajo, no controlan en nada de lo importante ese proceso productivo. Es la Volvo que les pone la meta productiva, incluso su producto, su producción sigue siendo un objeto ajeno. Entonces, lo que Antunes dice es que esta forma de organizar el trabajo en equipo permite, es una forma de que trabaje más en menos tiempo, transfiriendo la tarea de organizar el trabajo al propio equipo. Y de alguna manera, además de que esto hace que incremente la productividad, la Volvo se permite ahorrar algún puesto de trabajo que en el modelo típico fordista debería cumplir la vigilancia de ese producto. Es decir, el trabajo en equipo, el trabajo de esos obreros en equipo asume para sí las tareas de vigilancia y control para los que antes tenía que existir puesto de trabajo específico. Y esta forma de organizar el trabajo termina logrando que los trabajadores produzcan más en menos tiempo. Otro de los elementos que Antunes plantea como parte de la liofilización del trabajo es esto de la organización de los círculos de calidad. Los círculos de calidad son grupos que dentro de las empresas se arman con trabajadores de las empresas, y bueno, en esos grupos lo que se trabaja identificando los problemas que los trabajadores identifican que hay en sus espacios laborales, buscando soluciones, ¿no?, para resolver esos problemas identificados, se discute sobre cómo mejorar los aspectos vinculados con el trabajo. Antunes plantea que esos círculos
de la calidad de alguna manera constituyen nuevas formas de participación a las que se convocan a los trabajadores y para hablar de ellas habla del involucramiento, le llama involucramiento cooptado, una participación manipulatoria de los obreros que en definitiva mantiene el rasgo esencial del trabajo asalariado, que es la explotación. Entonces él dice que, bueno, que aparentemente desaparece la separación entre la planificación del trabajo, entre aquel que piensa cómo trabajar y el que hace el trabajo, el que opera las máquinas, el que desarrolla el trabajo manual. Y se los convoca a los obreros ahora a pensar, ¿no? A revisar ese trabajo manual, pero que además puedan aportar ideas, puedan pensar, puedan evaluar, y de alguna manera se intenta incorporar ese conocimiento de los trabajadores para ir resolviendo los problemas en el trabajo, que en definitiva en lo que consiste es en producir más en menos tiempo. Entonces a los trabajadores se les pregunta, se les consulta, se les piden ideas y soluciones, aparece como su conocimiento, su saber valorizado, pero lo que Antunes dice es que esos son mecanismos que no se vinculan con que los trabajadores estén mejor o puedan tener mejores vidas, sino que todos esos mecanismos siguen estando para incrementar la productividad y en definitiva están puestos al servicio del capital. Y además dice Antunes que también esto se hace como con un discurso positivo de la vinculación, de la participación de los trabajadores en las empresas. Entonces él dice que, bueno, que disminuyen las jerarquías, disminuyen esas formas de organizar los puestos de trabajo con los mandos medios más despóticos, ¿no? Que uno podríamos pensar en el capataz de tiempos modernos, como ese capataz despótico y autoritario. Eso va disminuyendo y aparece esta idea de que todos los trabajadores son parte de la empresa, se necesita de todos los trabajadores para funcionar, para hacer funcionar las cosas. Antunes habla de que en Toyota, por ejemplo, se habla de la familia Toyota. También aparece este mecanismo de los premios, ¿no? El empleado del mes, que nosotros vemos claramente en McDonald's, por ejemplo. Entonces se utilizan distintas formas en nombres de la participación. Incluso también se convoca a la familia, se organizan fiestas en Navidad y ese tipo de actividades que, en definitiva, lo que Antunes plantea es que son nuevas formas de control, más disuasivas, menos despóticas, más manipulatorias, pero en definitiva siguen siendo para controlar el trabajo por parte del capital. E incluso Antunes también dice que estos mecanismos de control son útiles para canalizar la conflictividad laboral y de alguna manera socavar así también las posibilidades de organización sindical de los trabajadores y de alguna manera neutralizar los procesos de organización de los trabajadores, bueno, que juntos podrían eventualmente tener ciertas posibilidades de enfrentar a esos procesos de intensificación del trabajo. Al flexibilizar los procesos laborales, el toyotismo también necesita flexibilizar las relaciones laborales y el derecho que las regula. Se precisan derechos laborales flexibles para disponer de la cantidad de trabajadores en función de las necesidades que la producción va a tener de acuerdo a la necesidad que hay en el mercado. El toyotismo se estructura, un poco ya lo dijimos, con fábricas, con un número determinado de trabajadores que cuando la producción lo requiera va a poder ser ampliado, pero no se amplía la plantilla de trabajadores, la cantidad de trabajadores estables que componen esa fábrica. Cuando la demanda de la producción que realiza la fábrica hace que se necesite más fuerza de trabajo, las empresas lo que hacen es poder ampliar la cantidad de trabajo necesario a través de horas extras, contratando trabajadores temporarios, zafrales, digamos, o también subcontratando algunas actividades de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. Esa flexibilidad
que es parte de la organización de la producción, necesita un derecho laboral que también sea flexible. Todo aquello que se considere que rigidiza esa forma, ¿no?, que necesaria de flexibilidad en la producción, se intenta flexibilizar. Por eso las normas laborales, las relaciones laborales necesarias en este patrón implican la flexibilidad laboral que, pensado desde el punto de vista del trabajador, significan pérdidas de los derechos laborales. Entonces ahora sí podemos dar paso a la liofilización organizacional, que dijimos que es el proceso, que es un proceso que está muy vinculado con la liofilización del trabajo. Si cuando hablábamos de la liofilización del trabajo decíamos que el componente central que se reduce es el trabajo vivo, cuando pensamos en la liofilización organizacional, lo que se reduce, el componente que se reduce es la concentración productiva. El patrón flexible lo que va a hacer es desarrollar un proceso de desconcentración productiva que va unida con un proceso de tercerización y una conformación de una estructura horizontalizada de la fábrica. La fábrica del patrón flexible lo que hace, bueno, de acuerdo a la actividad productiva en la que se especializa, se queda con la producción de aquello que es central, ¿no?, en el sector en el que trabaja. Dentro de la empresa matriz, dentro de la filial principal, mantiene un número de trabajadores reducido. Ese número de trabajadores reducido van a ser trabajadores más estables y por tanto con mayores posibilidades de efectivizar sus derechos laborales. Pero alrededor de esa estructura de trabajadores reducida va a haber un conjunto que va a fluctuar según las necesidades de la producción, que va a ser amplio según las necesidades que se presenten, cuya situación laboral va a ser mucho más precaria. Para ustedes no debe ser muy complicado pensar algunos ejemplos de derechos laborales que no se consiguen si no se tiene antigüedad. Por ejemplo, la licencia por estudio es un derecho que necesita cierta antigüedad. Si uno es un trabajador temporario que va rotando de empresa en empresa, nunca alcanza la posibilidad de efectivizar esos derechos. Entonces, la liofilización organizacional, con este proceso de desconcentración productiva, hace que en las principales fábricas la cantidad, y de servicios también pasa lo mismo, la cantidad de trabajadores fijos y estables con mayores posibilidades de derechos laborales va a ser reducida. Y esa cantidad de empleos que van a estar en torno a ese nudo central de la producción o de los servicios, van a ser situaciones laborales bastante más precarias. Cuanto más lejos del centro, de la matriz, más precarizada se vuelve la situación laboral. Ahí tenemos una imagen de un avión que va mostrando distintos lugares donde se han construido las distintas partes de ese avión. Porque este proceso de desconcentración y de tercerización de algunas actividades que la fábrica ya no desarrolla con sus propios trabajadores, por ejemplo, las tareas de limpieza o de mantenimiento, o incluso pensando en el área de servicios, todo lo que es distribución y logística, muchas veces la empresa no lo hace en su propia unidad productiva con los trabajadores estables, sino que contrata a otras empresas, a terceros, para que le brinde ese servicio. Ese proceso que se da en la producción industrial y que también se dan los servicios de desconcentración va acompañado de un proceso de desterritorialización, porque ese proceso se va expandiendo en distintos lugares en los que las empresas se van colocando de acuerdo a las ventajas que identifiquen que tienen en cada país. Entonces, la liofilización organizacional refiere a este proceso de desconcentración productiva, que la empresa se va conformando en una estructura horizontal, mantiene una parte reducida de trabajadores y va tercerizando sus otras actividades, y este proceso también va acompañado por la desterritorialización. Este es el contenido central del punto 1 del programa. Ustedes van a ver, estudien bien el capítulo 4 de los sentidos del trabajo, van a ver que ante una
Desarrolla otros aspectos y elementos que son importantes, pero como presentación global, digamos, de los temas del módulo 4, podemos ir cerrando el punto 1. Toda esta caracterización y análisis de los cambios en las formas de organización del trabajo propias del patrón flexible, Antunes plantea que van a tener consecuencias muy importantes en la clase que vive del trabajo, que es la expresión que él utiliza para referirse a la clase que necesita de la venta de su fuerza de trabajo para sobrevivir. Él toma la categoría formulada por Marx y por Engels de clase obrera, clase trabajadora, y lo que plantea es que es necesario actualizar esta categoría en virtud de los cambios que en la clase trabajadora generan estos cambios que vimos en la esfera de la producción y de los servicios. En el punto que viene, en el punto 2, vamos a trabajar la clase que vive del trabajo, la heterogeneidad, fragmentación y diferenciación social que plantea Antunes que la clase trabajadora actual tiene, y eso lo vamos a trabajar con el capítulo 6 del mismo libro de Ricardo Antunes, Los sentidos del trabajo. Antunes en este capítulo va a presentar el impacto que los cambios en la producción tienen en la clase trabajadora, y va a analizar estos cambios desde el punto de vista de la materialidad de la clase, de sus formas de ser, digamos, que es más heterogénea, que es más fragmentada, que está asignada por estos problemas del desempleo estructural, de la informalidad, de la inestabilidad, de la precariedad, que devienen de este patrón flexible que recién estuvimos viendo, y también va a analizar la clase desde un punto de vista subjetivo, pensando en los individuos concretos, en los problemas que los individuos experimentamos, fruto de todos estos problemas, de la materialidad que tiene la clase trabajadora, y además pensando en los aspectos más colectivos. Antunes va a trabajar también en las dificultades y desafíos que esta realidad impone a la clase trabajadora. Uno de los aspectos a los que Antunes le da centralidad para pensar la clase trabajadora actual es a la división sexual del trabajo, y él postula que es necesario poder pensar la clase social junto con la dimensión del género. Plantea que hay una relación que tenemos que hacer entre la dimensión de la clase y la dimensión del género. Eso es lo que vamos a trabajar en el punto 3 de este módulo, que se titula División sexual del trabajo, el trabajo flexible y la reproducción. Para trabajar ese punto 3, además de estudiar este capítulo de Antunes, el capítulo 6 de los sentidos del trabajo, vamos a incorporar un texto de una autora que se llama Yáñez, y el texto es una parte de un capítulo que se denomina la flexibilidad laboral como nuevo eje de la producción y la reproducción. Estos dos puntos los vamos a trabajar en un próximo video.